Desde pósters nunca vistos a según muchos estar acabado, a competir por un anillo uniéndose al probablemente equipo más talentoso de toda la historia de la liga, la carrera de Blake Griffin, si se puede describir con una palabra, es irregular. Cuando intento pensar sobre los mejores pivots de la historia, siempre se pasa, aunque sea ligeramente, el nombre de Blake Griffin. Sin embargo, me es increíblemente difícil saber dónde colocarlo, porque su carrera es probablemente una de las más difíciles de valorar de toda la historia. A lo largo de los años he visto y escuchado opiniones que suelen contrastar bastante sobre este jugador. Y hay quien dice que está increíblemente sobrevalorado, puesto que solo corre y salta, y quien argumenta que era una verdadera bestia en su prime. Y yo me pregunto, ¿cuál de estas dos opiniones es más válida? Pues intentemos responder esto hoy. Vamos a analizar la carrera de Blake Griffin e intentar sacar una conclusión sobre dónde se colocaría en un top 100 a la pivots de la historia. Empecemos. Empecemos por el principio. Blake Griffin fue elegido con el pick número 1 del draft por Los Ángeles Clippers en el año 2009. Entre otros jugadores destacables de este draft podemos encontrar a Stephen Curry, James Harden, Jrue Holiday o DeMar DeRozan, lo cual convierte a esta camada del draft en una de las probablemente más exitosas de toda la historia. Pero ¿por qué Blake Griffin fue seleccionado con el puesto 1 por encima de todos estos jugadores, especialmente Stephen Curry y James Harden? Pues hay que decir que Blake Griffin, después de un año en la Universidad de Oklahoma, era un ala pivot de 2'6 y 113 kilogramos, con un salto vertical que, aunque pueda parecer pequeño en comparación a otros jugadores, de 36 pulgadas, lo cual vienen a ser 95 centímetros más o menos, es una muy buena marca para su altura, aparte de una capacidad atlética increíble. Jugador capaz de acelerar, correr la pista mucho más rápido que alguien de su altura, con una fuerza increíble. Blake Griffin, esto se habla bastante poco, pero Blake Griffin es probablemente uno de los jugadores más fuertes de toda la última década de los 2010. Entonces Blake Griffin era ampliamente el favorito para ser seleccionado con el número 1 del draft, y pese a perderse toda su primera temporada debido a una lesión, en su segunda temporada, que realmente fue su primera, es un caso similar al de Ben Simmons más recientemente, ganó de manera indiscutible el Rookie del Año, con promedios de cerca de 20 puntos y 10 rebotes. Además de ser uno de los pocos jugadores de la historia en ser All-Star en su primera temporada. Durante las próximas 4 temporadas mantendrá un nivel de rendimiento similar, alcanzando su récord de anotación en la temporada 2013-2014, promediando 24,1 puntos y atrapando 9,5 rebotes. En general, este trayecto de la carrera de Blake Griffin es el que se suele considerar como el mejor de su carrera, y por el que mucha gente dice: este jugador era uno de los mejores de la NBA. Esos Ángeles Clippers eran un equipo que decepcionó muchísimo, puesto que tenían a uno de los mejores bases y a uno de los mejores ala-pivos de la liga. Merecían, o deberían, más bien es lo que argumenta la gente, deberían haber llegado a las finales de conferencia como mínimo. Pero, sin embargo, hay algo que a mucha gente se le escapa de Blake Griffin, sobre todo a los que más lo defienden, y es que aquí tenéis las estadísticas de la carrera de John Collins. Como ya sabéis, John Collins, miembro de los Atlanta Hawks este año, han sorprendido. Sin embargo, nadie considera a John Collins como uno de los mejores ala-pivos de la liga, ¿verdad? Ni una estrella que haga que su equipo se propulse a ser mucho mejor y deban hacer unas finales de conferencia, aunque las han hecho.
pero eso da para otro vídeo, puesto que los Atlanta Hawks creo que son uno de los equipos más infravalorados de la liga y se le da demasiado mérito a su estrella principal por un mérito que creo que es más bien colectivo. Pero, como ya he dicho, es tema para otro vídeo. Blake Griffin, por su parte, tiene unas estadísticas realmente similares. Y el juego de Blake Griffin no está ni mucho menos exento de críticas durante esta época. Era un tirador realmente desastroso, pero tan desastroso que es difícil ponerlo en contexto. Durante su primera temporada intentó una media de 0,3 triples por partido, acertando el 29% de estos. En su segunda temporada no mostró absolutamente ninguna progresía, de hecho tiró menos y falló más. En su siguiente temporada, más de lo mismo, 0 de un triples metidos por partido y 0 de 4 intentados. Y 0,4 intentados. En la 13-14 mete 0,2 de 0,6. Y en la 2014-2015, su temporada, en teoría, una de las que se consideran mejores de su carrera. Atentos, porque he visto muchas veces el argumento Blake Griffin tiró con un 40% de 3. Y es que Blake Griffin en 2014-2015 intentó 0,4 y metió 0,1 por partido. Lo cual no deja de ser 40%, pero es una muestra tan insignificante que es absurdo siquiera tomarlo en consideración. Entonces, lo que tenemos es que Blake Griffin durante sus primeros años era una bestia física, pero incapaz de tirar, que era potente finalizando, pero tampoco espectacular por su eficiencia. No es ni mucho menos exageradamente alta, su porcentaje de tiro de 2, el mayor que tuvo fue 55,6. Entonces, ¿por qué Blake Griffin era tan valorado? Pues especialmente por su capacidad anotadora, que tampoco era tan buena. Me refiero, Blake Griffin era bastante lo que yo conozco como All-Star de momentos. El tipo de All-Star que simplemente era All-Star por algunas jugadas impactantes, por algunos highlights, pero nunca fue un jugador que te cambiase el ritmo de partido. Era un jugador con una capacidad de juego en el poste algo superior a la media, desde luego muy superior a la de Andre Jordan, pero no creo que eso sea algo para atribuirle como un mérito. Con una capacidad para crear juego con el balón desde el perímetro decente, podemos decir que incluso buena para ser un ala pivot, era bueno manejando el balón, era bueno pasándolo, pero nada del otro mundo, cometía bastantes pérdidas cuando intentaba driblar y en general no era nada del otro mundo. Un tirador desastroso, pero absolutamente desastroso, incluso desde la línea de tiros libres era algo mejor, pero tuvo traca que durante este trayecto de sus temporadas All-Star, su máximo de porcentaje desde la línea de tiros libres fue un 72%. Entonces, Blake Griffin está sobrevalorado, muchos estaréis diciendo ahora. Si era un jugador que lo único en lo que destacaba realmente era en su aspecto ofensivo, porque defensivamente era un jugador. A mí me hace mucha gracia esto, porque imaginaos a Ben Simmons. Ben Simmons es un jugador que puede defender las 5 posiciones. Pues Blake Griffin podía defender las 5 posiciones, pero no las defendía. Me explico. Blake Griffin defendía las 5 posiciones, pero no defendía ninguna. A Blake Griffin lo ponías a defender a un base y parecía que sí, que se podía mover lateralmente bien, que era rápido de pies. Sin embargo, por alguna razón, el base siempre anotaba en Blake Griffin. Le ponías a defender a un escolta lo mismo, al alero lo mismo, al ala pivot lo mismo, y el pivot simplemente le posteaba y le tiraba por encima. Porque sí, Blake Griffin es muy fuerte, pero igualmente es algo bajo para ser un interior. No bajo para ser un ala pivot, pero bajo para ser un main para defender a pivots. Entonces, tenemos a un jugador que
bajó su rendimiento cogiendo rebotes, lo cual no fue un drama, puesto que tuvo un compañero de Andre Jordan que era bueno cogiendo rebotes. Algún mérito hay que darle a Andre Jordan, en lo suyo era decente, vamos a decir bueno incluso. Y que era un anotador decente, pero que no destacaba, no podía cambiar el rumbo del partido y cuyos recursos estaban realmente limitados, puesto a que aún teniendo bastantes posibilidades para anotar, un juego en el poste decente, una capacidad de crear el trasbote decente y un muy buen toque cerca del aro, era un jugador que normalmente se limitaba a poner un bloqueo y jugar pick and roll, recibir el balón, fintar un tiro, terminar en bandeja o coger el alley-oop y simplemente machacar el balón. Entonces, al fin y al cabo, he de decir que este transcurso de 5 temporadas a nivel All-Star, que la mayoría de gente pone como el prime de Blake Griffin, tengo que decir que para mí está increíblemente sobrevalorado. Blake Griffin me parece un jugador decente, pero es un jugador que ahora mismo tú lo metes tal cual era en cualquiera de las dos conferencias y pese a estar el este bastante debilitado en las posiciones interiores, no creo que hiciese ni una sola selección All-Star en casi ningún año. Tal vez bajo alguna lesión podría meterse, pero es difícil, realmente es difícil, puesto que sus estadísticas no son tan increíbles como mucha gente argumenta y su producción en cancha tampoco es tan buena. La única forma de que fuese All-Star a día de hoy es que volviese a sus jugadas, bueno, claro, si lo metemos tal cual, es que siguiese haciendo sus jugadas, sus mates, sus pósters y que simplemente por los highlights la gente lo votase para ser titular, pero dudo que es algo que ocurriese. Entonces, este trayecto está increíblemente sobrevalorado. Creo que es prácticamente indiscutible. ¿Qué ocurrió después? Bueno, después tuvo 2 temporadas, especialmente 2016-17 y 2017-18. 2 temporadas con bastantes lesiones, ahí es cuando lo traspasan rumbo de los Pistons, después de que los Angeles Clippers no consiguiesen ganar con otro equipo de los que yo considero el más sobrevalorado de la última década, igual de los últimos 20-30 años, que son los Lob City Clippers. Sin duda es un equipo que la gente tiene en demasiada alta estima y que realmente estuvo prácticamente a la par de las expectativas realistas que debería haber tenido en un primer momento. ¿Qué pasó después en Detroit? Pues en Detroit es donde la cosa realmente empieza a hacer un poco más de gracia. Es donde la cosa se empieza a reanimar para Blake Griffin. ¿Por qué? Pese a una primera temporada que parecía en primer momento decepcionante y mucha gente ya augurando el final de la carrera de Blake Griffin, llegó la temporada 2018-2019. Como ya sabéis, esta temporada, para poner algo en contexto, es la que gana Toronto Raptors. ¿Qué ocurre en esta temporada 2018-2019? Pues Blake Griffin juega 75 partidos, lo cual llevaba varias temporadas sin conseguir hacer. Es decir, en concreto, en 2018-19 juega 75 partidos, lo cual no había hecho desde su cuarta temporada en la NBA. Es decir, la 2013-2014, donde juega 80. En esos 75 partidos es cuando la gente dice, ¿qué es lo que ha hecho Blake Griffin? Porque Blake Griffin, esa temporada, como estáis viendo en pantalla, promedia casi 25 puntos, 7,5 rebotes y 5,4 asistencias. En porcentajes de 77% desde el tiro libre, 45% del tiro de campo y 36% desde la línea de 3, lo cual es una mejoría enorme desde su incapacidad absoluta para tirar a ser argumentablemente uno de los mejores interiores con capacidad de tiro de toda la liga, puesto que 2,5 intentos metidos de cada 7, sinceramente, para un interior en el año 2019 es un mérito tremendo. Además,
se le vio con una soltura para crear juego para otros, para simplemente driblar, para jugar en el exterior, que realmente no se veía nunca. Era un jugador completamente cambiado, no tenía nada que ver con esos mates, con esos pósters, con esa ofensiva tan cargada de ir a coger rebotes ofensivos. No, era un jugador completamente cambiado y que jugaba mucho más como un alero que como un ala pivot. Era un jugador mucho más versátil. Empezó a pesar de estar muy lejos de su prime físico, empezó a ser un mucho mejor defensor. Empezó a parecerse cada vez más al defensor que es a día de hoy, que es ese mismo defensor que podía cubrir 5 posiciones pero que no cubría ninguna. Ahora es un jugador que puede cubrir 5 posiciones, sigue sin cubrirlas bien, pero las cubre de manera mucho mejor de lo que las cubría, porque antes era un agujero completo en defensa, más allá de poder poner algún tapón y alguna jugada espectacular. Entonces tenemos una temporada muy buena, la cual, en mi opinión, y esto va a ser algo que probablemente me vais a recriminar muchísimo, es una de las mejores temporadas que ha tenido nunca un ala pivot en la historia de la liga. Es decir, aquí tenéis los promedios estadísticos de la temporada MVP de Dirk Nowitzki, 2006-2007. Y aquí tenéis los promedios estadísticos de la temporada 2018-2019 de Blake Griffin. Aparte, Blake Griffin lleva a este equipo a una panda de... no sé ni cómo llamarlos, no sé qué adjetivo ponerles, que eran los Detroit Pistons, a playoff. Los mete en playoff. Los otros dos mejores jugadores de este equipo eran Reggie Jackson, que sé que ahora es posible incluso cegarse por lo bien que ha jugado en estos últimos playoffs, pero Reggie Jackson era un jugador que mucha gente lo tenía como uno de los más sobrevalorados, que era muy malo, que además tuvo beef con Russell Westbrook. En fin, Reggie Jackson para la mayoría de gente era un jugador malo, era un base que no merecía ni siquiera ser titular y que estaba muy sobrepagado. Y después Andre Drummond, que Andre Drummond, si no me equivoco, tiene 2 temporadas All-Star, pero es decir, ¿en serio alguien piensa que Andre Drummond contribuyó a una sola victoria de ese equipo? Hemos visto al mismo Andre Drummond todos, es decir, hemos visto lo que ha hecho Andre Drummond en las últimas temporadas, hemos visto quién es Andre Drummond, o sea, hemos visto el resto de la plantilla aparte de Jackson y Drummond. Este equipo era Blake Griffin y una panda de jugadores, parecido a cuando LeBron tenía ahí a sus jugadores en los Cavaliers en sus primeros años, pero con Blake Griffin. Entonces Blake Griffin llevó a playoff a este equipo, promedió muy buenos números, promedió los mejores números de su carrera y cambió drásticamente su estilo de juego. Entonces, ¿por qué demonios a día de hoy está en los Nets haciendo quién sabe qué? A ver, no voy a deslegitimar la labor que ofrece Blake Griffin a estos Brooklyn Nets, porque creo que es un jugador que es justamente lo que buscaba. Es decir, creo que Blake Griffin es lo que vuelve a estos Nets de un equipo muy talentoso a un equipo capaz de ganar el anillo fácilmente. Pero igualmente ahí hay un cambio. ¿Qué es lo que ocurre? Pues en su siguiente temporada ya se empieza a hablar de que no está a gusto en Detroit, tiene muchas lesiones, en concreto juega 18 partidos frente a los 75 de la temporada pasada. La temporada siguiente juega 46 en la 2020-2021 con Detroit, pero ya vimos todos que no es algo que jugase exactamente bien. Entre esos 46 partidos, efectivamente jugó 20 con Detroit y 26 con Brooklyn. Y se ve claramente que con Brooklyn jugó mucho mejor que con Detroit, especialmente desde el lado de efectividad. Pasó de un 71% desde la línea de tiros libres a un 78%, de un 45% a un 57%, y especialmente desde el triple de un 31% a un 38%, lo cual es su récord de toda su carrera. Y entonces Blake Griffin ahora es cuando toca valorarlo. Y es decir, es un jugador que merecía las selecciones All-Star que tuvo. No soy nadie para decir que no se las mereciese, pero sin duda creo que ese trayecto de su carrera está muy sobrevalorado, como ya os he dicho. Sin embargo,
creo que su temporada en Detroit es una de las temporadas más infravaloradas de cualquier jugador de toda la historia. Es una temporada espectacular, simplemente. Y su labor en estos Nets también está siendo muy sobrevalorada y simplemente pasada por encima por la mayoría de personas. Es decir, ¿cómo valoramos a Blake Griffin exactamente? ¿Le damos ese premio por liderar unos Detroit Pistons, por demostrar en esa temporada en la que para mí debería haber sido sin duda top 5 para el MVP? ¿O simplemente nos dejamos llevar por la mayoría de su carrera, en la cual sí que podemos decir que está sobrevalorada y que no es un jugador tan dominante? Pues un poco las dos. Si nos fijamos, si queremos deslegitimar la labor de Blake Griffin, tenemos que deslegitimar también la labor de otros jugadores como Amer Stoudemire. Son jugadores muy del mismo perfil que hacían una labor muy similar, que era atrapar balones y hundirlos, liderados por bases que los organizaban y que les enseñaban cómo moverse. Sin embargo, Blake Griffin para mí es muy superior a Amer Stoudemire justamente por esa temporada en Detroit. Podéis decir, claro, las temporadas de Stoudemire en New York, para mí las temporadas de Amer Stoudemire en New York se caracterizan en había pocas oportunidades, había pocos jugadores capaces de anotar y el tío se movía bien en el poste, pero en fin, nada espectacular. Entonces, Blake Griffin, ¿qué? Blake Griffin, ¿qué? ¿Sobrevalorado o infravalorado? Entre las dos. Ya os he dicho, su primer trayecto muy sobrevalorado, el segundo muy infravalorado, especialmente esa única temporada. Entonces, ¿dónde lo ponemos en un ranking de los pivos de la historia? Pues para mí sin duda es un top 50. Es decir, top 50 la pivot de la historia seguro. Top 40 para mí también. Top 30 ya empieza a ser más difícil, pero diría que también. Top 20 no. Top 20 no. Top 20 no, porque se me ocurren muchos pivots que se merecen estar por encima de Blake Griffin. Entonces, me atrevería a decir que es top 25. ¿Debe ser Hall of Fame? Depende. Hall of Fame para mí si gana un anillo con los Nets, teniendo un rol importante de meter más de 10 puntos por partido y defender bien, siendo un jugador de rol importante, Blake Griffin merece ser Hall of Fame. Pero no tanto por su rendimiento como es por sus galardones. Galardones inflados al final del día. Discutible. Yo aquí creo que no soy quien para opinar. Ahora bien, creo que esa temporada pico de Blake Griffin, esa temporada en Detroit 2018-2019, es que me cuesta mucho no poner el prime Blake Griffin, ese Blake Griffin que vimos, como uno de los mejores pivots de la historia de la liga. Se me ocurren realmente pocos jugadores que tengan una temporada sin una única mejor que esa, porque creo que sin duda todos estamos de acuerdo en que jugadores como Pau Gasol, Chris Bosh, Chris Webber, bueno, Chris Webber es argumentable, pero los tres son mejores históricamente que Blake Griffin, creo que no hay ninguna duda. Sin embargo, ninguno de los tres, excepto Chris Webber, se puede llegar a argumentar de cierta forma, tienen una temporada como la de Blake Griffin, tienen un prime como ese, tienen un prime tan dominante, tan bueno. A pesar de que solo hiciese el tercer equipo de la NBA, para mí merecía ser primero y, en fin, la competencia en los puestos de forward en 2019 es que era bestial. Entonces, prime Blake Griffin a lo mejor sí que es top 10. Creo que no es demasiado arriesgado ponerlo como top 10. Por supuesto, detrás de Tim Duncan, Dirk Nowitzki, Kevin Garnett, ¿quién más? Anthony Davis, Giannis Antetokounmpo, Karl Malone y Charles Barkley. Diría que tras esos 7 no hay ningún otro pivot que haya tenido una temporada tan dominante y tan buena. A lo mejor se me está pasando alguna, pero en fin. Si os ha gustado el vídeo, me gustaría que apoyaseis el proyecto que estoy comenzando, como supongo que intuiréis al ver tanto un número bajo de suscriptores como simplemente que no hay otros vídeos. Es un proyecto completamente nuevo, me hace bastante ilusión. Entonces, si os gusta el contenido,
os agradecería enormemente que apoyaseis suscribiéndoos, dando like o comentando. Un abrazo y probablemente la semana que viene haya un nuevo vídeo analizando tal vez los Atlanta Hawks, como he dicho aquí. Creo que es un tema curioso y os puede gustar. También podemos criticar completamente a esos Lob City Clippers, que supongo que habrá más de uno que se ha enfadado cuando he dicho que para mí es el equipo más sobrevalorado de los últimos 20 años. Y en fin, eso. Un abrazo y hasta la próxima.